La diócesis San Bartolomé de Chillán fue creada por el Papa Pío XI el 18 de octubre de 1925 mediante la bula Notabiliter Aucto. Antes de esa fecha, en 1916, el obispo de Concepción de la época, Monseñor Luis Enrique Izquierdo, la había decretado gobernación eclesiástica dependiente del obispado penquista. Su primer obispo fue Monseñor Martín Rucker, que fue profesor, tesorero y miembro del Seminario de Valparaíso. En 1914 fue nombrado rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cargo que desempeñaría hasta 1919. Al ser creada la diócesis de San Bartolomé, Monseñor Rucker fue designado su primer obispo en el consistorio del 14 de diciembre de 1925. Tomó posesión de la diócesis el 25 de abril de 1926. Cuando él llega a este territorio diocesano rural, absolutamente rural, lo que trata de él es impulsar la acción católica. Vale decir, crear centros de sociedades o de madres cristianas en San Vicente, los centros cristianos religiosos, las escuelas talleres en la nueva parroquia de San Vicente, para los obreros, para los jóvenes trabajadores, para las cajas rurales para apoyar a los minifundistas, a los agricultores más pequeños, es decir, todo lo que es una acción social. Pero no todo le sería fácil a Monseñor Martín Rucker, quien se vio enfrentado a varios problemas derivados de hechos ligados a la historia. El problema de don Martín Rucker era enfrentarse con una realidad muy compleja, la época en que a él le toca. Por ejemplo, le tocan serios problemas, por ejemplo, no solamente de crear la diócesis, sino que también de enfrentarse a la separación de la Iglesia del Estado que se produce con la Constitución del año 1925. Le toca enfrentar en la diócesis la depresión, la crisis económica brutal del año 1929-1930. Le toca enfrentar todo el problema de la depresión, de toda la depresión económica y social, y enfocarla a través de la cuestión social. La verdad es que la obra del obispo Martín Rucker queda inconclusa debido a todos los obstáculos que tuvo que enfrentar con una iglesia conservadora en el país y también un pueblo cristiano bastante retrógrado que era incapaz de entender este renovado pensamiento de la cuestión social que animaba el obispo Rucker. Tras la muerte de Monseñor Rucker, acontecida en 1935, asumió Jorge Larraín Cotapos, quien debió hacerse cargo 4 años más tarde de la reconstrucción de la diócesis azotada por el terremoto del 24 de enero de 1939. Había sido un excelente sacerdote, ordenado incluso en Roma en el año 1915, y había sido también vicerrector de la Universidad Católica. Así que también era un sacerdote intelectual e imbuido también de la doctrina social de la Iglesia. Y cuando él llega a seguir la obra de don Martín en el año 37, cuando está conociendo la diócesis, se produce el gran terremoto del 24 y trágico terremoto del 24 de enero del año 1939. Monseñor Larraín falleció en 1955 y fue nombrado como obispo de la diócesis Monseñor Eladio Vicuña Aranguis. Entre sus principales obras se recuerdan el término de la Catedral de Chillán y la construcción de la Casa de Ejercicios Tabor. En el ámbito pastoral, fue el promotor de las reformas del Concilio Vaticano II y viajó a España para invitar a jóvenes sacerdotes de ese país a ser parte del presbiterio local.
El obispo Eladio Vicuña Arangui emprendió varias acciones, entre ellas el espacio que le brindó al laicado, específicamente a través del diaconado, que durante su periodo 1955-1974 se formaron una cantidad importante de diáconos. También la actualización de los religiosos para que se puedan empapar del espíritu del Concilio Vaticano II, y estos viajes que realizaron varios de ellos a Santiago, específicamente a través de lo que es el ISPLA, que ciertamente fue de gran utilidad para que esas ideas también bajaran hacia la comunidad, bajaran hacia los religiosos y hacia la feligresía en general. Desde el concilio, la Iglesia comenzó un camino de renovación y la diócesis no quedó ajena al fenómeno. En 1968 se realizó una gran jornada diocesana en Chillán con el fin de difundir las bases de este gran cambio. Ese mismo año se comenzaría a editar la revista Nuestro Camino. A través de la publicación, además, se realizarían consultas ciudadanas para determinar el sentir de la feligresía respecto de la Iglesia. Sin duda alguna, el Concilio Ecuménico Vaticano II fue el gran acontecimiento eclesial del siglo XX. Hacía tiempo que la Iglesia venía teniendo movimientos de renovación en el aspecto bíblico, litúrgico, pero faltaba como la renovación en la vida total de la Iglesia. Y el Papa Juan XXIII, muy poquito después de ser elegido, convocó a la realización de este concilio. Entonces hubo un interés muy grande de parte de toda la Iglesia. Aquí en la diócesis de Chillán no fue distinto. Todos esperábamos este acontecimiento y reconocer las conclusiones para ir asumiéndolas y para ir viviéndolas en una forma de renovar la Iglesia en todos los aspectos de su vida. Dos acontecimientos principales podría destacar yo desde mi punto de vista. Primero, que comenzamos por los sacerdotes. El Instituto Superior de Pastoral Latinoamericano, ISPLA, hizo unos cursos de renovación teológica en Santiago. Y el obispo de entonces, aquí en Chillán, don Eladio Vicuña, pidió que todos los sacerdotes, todos los párrocos, hicieran ese curso que duró 6 semanas, de lunes a viernes en Santiago. Lo que queríamos nosotros de renovación para el personal eclesiástico, lo queríamos para toda la diócesis. Entonces se hizo en Chillán, en diciembre del año 1968, una gran jornada diocesana, justamente para los sacerdotes, párrocos, los dirigentes parroquiales, en un número que excedió las 300 personas, para dar a conocer estas conclusiones fundamentales del concilio. La década de los 70 supuso un nuevo desafío para fieles, sacerdotes y consagrados. Tras el golpe militar de 1973, los presbíteros se organizaron para ir en ayuda de las personas que buscaban refugio ante la persecución política de aquellos tiempos. Organizamos aquí la Vicaría de la Solidaridad, con asistentes sociales y con algunos abogados y con algunas personas que colaboraban muy activamente para atender a las personas que eran de alguna manera afectadas todavía por el gobierno militar. Tras esos años y bajo la administración de Francisco José Cox, la iglesia local pasó por un periodo de trabajo inagotable por la paz. Años más tarde se fundaría Radio El Sembrador, emisora que también se puso a disposición de los intereses comunicacionales de la iglesia. A fines de la década de los 80 y con un plebiscito que definiría la continuidad o no del gobierno militar, la iglesia de Ñuble, ahora bajo la administración de Alberto Jara, llamó a los ciudadanos a participar del proceso. La década de los 90 marcó para la iglesia local una época de cambios. Durante la administración de Monseñor Jara se decretó la creación de 3 nuevas parroquias, San Juan de Dios, Buen Pastor y Quiriquina, e impulsó la creación del santuario de Santa Teresita de los Andes y de varios colegios diocesanos. Hacia fines de la década del 2000 y en años posteriores, explota en la iglesia chilena la crisis de los abusos sexuales. La crisis también se vive en Chillán, con denuncias que se van conociendo a partir del año 2008 y que explotan con fuerza en los años venideros.
Los primeros pasos para abordar estas situaciones las enfrenta el obispo Carlos Pellegrín, quien debe abrir diversas investigaciones e implementar las orientaciones de la Iglesia chilena para enfrentar los escándalos. La crisis de la Iglesia se expresa con fuerza en Chillán a mediados del 2008, por lo que en septiembre de ese año asume como administrador apostólico el sacerdote Sergio Pérez de Arce. La diócesis de Chillán efectivamente se ha visto golpeada por el abuso del sacerdote. El trabajo que hemos realizado en la Oficina de Denuncia y Acompañamiento por más de 2 años ha buscado precisamente generar espacios de acogida, escucha y acompañamiento psicológico para todos aquellos que lamentablemente se han visto afectados por este tipo de abuso. Escuchar a las víctimas para nosotros ha sido fundamental, porque precisamente los abusos y las consecuencias que estos han producido se han hecho en el contexto de la fe. Por lo tanto, creemos que es importante generar espacios eclesiales que sean sanos y seguros para todos los creyentes, así como también mejorar las políticas de prevención y elevar los estándares en el trabajo dentro de la Iglesia. Junto con este trabajo, Sergio Pérez de Arce se propuso la renovación de la Iglesia en sintonía con los nuevos tiempos. Uno de los hitos del 2019 fue el nombramiento de las religiosas misioneras de Santo Domingo en la conducción de la parroquia del mismo nombre en Chillán, hecho que se dio en un momento de la Iglesia en que se plantea con fuerza el rol de la mujer, con el mismo Papa Francisco impulsando una participación de ellas en tareas de responsabilidad eclesial. En este aniversario de nuestra diócesis, primero hacer memoria de tantas mujeres que trabajaron en ella y han hecho de la misma la diócesis de hoy. Todas ellas que con generosidad entregaron su tiempo y esfuerzos para transmitir el Evangelio y la fe tanto de palabra como de obra. Mujeres que hicieron y hacen realidad que en la mesa de los más necesitados no falte que comer o abrigo en el invierno. Así hicieron y hacen anuncio y presencia del reino de Dios, porque se acordaron de los hermanos más pequeños. A todas ellas, muchas gracias. Y en segundo lugar, compartir cómo desde un tiempo a esta parte, tanto en nuestra Iglesia universal como diocesana, al igual que está ocurriendo en nuestra sociedad, estamos experimentando cambios que nos abren hacia el futuro. Ahora miramos hacia adelante y vemos cómo las mujeres se van incorporando a una vida en la que van asumiendo papeles y funciones de responsabilidad que desempeñan con la entrega generosa y desinteresada que siempre las ha caracterizado. Estamos llamados a compartir el camino en diálogo fraterno y respetuoso, a ser testigos en medio de esta región de Ñuble y de nuestro país que tanto lo necesita, esa hermandad de lo que nos habla el Papa Francisco en su última encíclica, Fratelli Tutti, hermandad que se hace posible desde el reconocimiento de la mujer y la misión compartida. Se abren nuevos horizontes y desafíos en los que las mujeres de esta diócesis colaborarán y trabajarán sin escatimar energías para que el Evangelio y el Reino sigan creciendo en medio de la realidad que vivimos como Iglesia, comunidad y como sociedad, abiertas a ser testigos de la humanidad que nos hace hermanos e hijos muy amados de Dios. En febrero del 2020, el Papa Francisco resolvió nombrar a Sergio Pérez de Arce como el 7º obispo de la diócesis San Bartolomé de Chillán, quien eligió como lema episcopal «Reaviva el don de Dios que está en ti». La ordenación se llevó a cabo en la Catedral de Chillán el 11 de julio del 2020, en medio de las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19. Somos agradecidos de nuestra historia, de tantos y tantas que han ayudado a construir esta iglesia que somos aquí en Chillán, en Ñuble. Pero desde esta historia tenemos que empujar el presente y el futuro. ¿Y cuáles son los principales desafíos hoy? El primero, el permanente, es evangelizar. La iglesia existe para evangelizar y tenemos que buscar las iniciativas, los procesos pastorales, educativos, para que muchas personas se sigan encontrando con nuestro Señor Jesucristo y desde Él puedan renovar sus vidas y aportar a la construcción de la sociedad. Para eso tenemos que ser una iglesia misionera. Tenemos también que formar muchos agentes pastorales. Ya no basta hace mucho tiempo con los sacerdotes o las religiosas. Necesitamos que muchos laicos y laicas puedan anunciar a Jesucristo, construir la comunidad, dar testimonio de la fe, con su vida, con su palabra, con su acción pastoral. Tenemos también, hermanos, que
estar cerca, siempre cerca de los más pobres y vulnerables. Los rostros cambian, las situaciones cambian, pero siempre, lamentablemente, hay muchos hermanos que viven rezagados del desarrollo y necesitamos estar con ellos, construyendo una sociedad más justa, con ellos y para ellos. Así que tenemos que reforzar permanentemente la acción social y fraterna de la Iglesia. Y junto con eso tenemos que asumir nuestra historia de pecado, los escándalos de los abusos sexuales que tanto daño han hecho. Y tenemos que buscar que nunca más en la Iglesia estos hechos se repitan, ayudando a crear una cultura de la protección. Así que con estos desafíos siempre sigamos adelante pidiendo la fuerza del Espíritu del Señor para ser buenos discípulos y constructores de su reino.